Bueno, yo creo que además después de escuchar a Ángeles es que lo que apetece es oír los poemas, porque te deja como, ay, a ver, que los poemas, ¿no? Que dice que esconden tanto, ¿no? Yo sobre todo también, para mí ha sido un descubrimiento Lucía Sánchez Aunil, porque no la conocía como poeta, ¿no? Y entonces lo primero que me gustaría es dar las gracias al sindicato, lo primero por haber elegido este nombre, porque no solo es un homenaje, que creo que eso es lo de menos, porque según comenta Ángeles, no creo que a Lucía le interese en absoluto ser homenajeada, ¿no? Pero sí me parece muy importante el que se dé visibilidad, ¿no? El que se dé visibilidad a tantas cosas como las que se da con el simple hecho de poner este nombre, ¿no? al Ateneo, ¿no? Se da visibilidad a las mujeres feministas, a las mujeres que han luchado y que se han tenido que enfrentar a sus propios compañeros para explicar lo que parecía evidente, ¿no? Lo que para muchas de nosotras o para todas es evidente, ¿no? Y creo que afortunadamente para gran parte de la gente que está en este sindicato también, ¿no? Que ha tenido esta iniciativa, ¿no? Tener que justificar eso ante el patriarcado y ante determinados sectores es comprensible, pero tenerlo que justificar entre tus propios compañeros tiene que ser muy doloroso, o sea, muy doloroso y muy difícil, ¿no? Y no me extraña que te deje chafada, ¿no? Entonces creo que con esto se da visibilidad también a esa lucha, ¿no? Que está ahí más oculta, pero es muy dura. Y se da visibilidad también a las mujeres que deciden compartir la vida con otra mujer, al margen de si se aman o no se aman, o si son homosexuales o no. O sea, se está dando visibilidad a que otro tipo de afectos es posible, ¿no? Y con esto enlazo para una de las charlas que se va a dar no sé qué día, ¿no? Que me parece que es un tema muy importante. Se da visibilidad a que otros modelos de relación son posibles, de relación, de amor, de afecto, de convivencia, de estar en el mundo, ¿no? Y también se da visibilidad a la poesía, porque la poesía no deja de ser la gran marginada dentro de la literatura, ¿no? O sea, que siempre cuesta mucho más encontrar poesía, publicar poesía, vender poesía. Entonces creo que con esto pues se está dando visibilidad a muchas cosas, ¿no? A mí me ha encantado leer esta recopilación de poemas, porque además creo que está muy bien recogido pues todo lo que nos ha comentado Ángeles, ¿no? Y es como una mujer consigue transmitir un montón de belleza y de sensualidad con un vocabulario muy sencillo, que no por ser sencillo deja de ser ni menos rico ni menos importante, y además lo que consigue es llegar a todo el mundo, ¿no? De una manera mucho más eficaz que a la que se llevaba en esa línea, ¿no? De principios de siglo, que era el puro romanticismo en el que todo era rococó. O sea, era la época de Vicente Aleixandre. A mí me encanta, pero yo he tenido que leer 20 veces el mismo poema de Vicente Aleixandre para enterarme de lo que estaba leyendo, ¿no? Porque decía, madre mía, ¿no? A ver, aquí. Y esto no, o sea, esto es una poesía accesible, ¿no? Entonces, tiene muchos poemas. Igual antes de que comenzara el movimiento ultraísta, yo lo que he podido deducir es que tiene poemas o sea, muy típicos. ¿Qué se llevaba? El soneto. O sea, ser poeta y no escribir soneto, los poetas dicen que no eres un poeta si no eres capaz de escribir un soneto. Yo no lo creo, pero es verdad, era una época en la que eso se llevaba, ¿no? Y entonces pues vamos a empezar leyendo algunos sonetos y algunos madrigales, que son otro tipo de verso que se llevaba en esa época, ¿no? El primer madrigal dice así, dice: novia lejana de la faz de cera, dulce adorada de melana rubia, añorando tu boca primavera, sueña el poeta mientras cae la lluvia. Canta al agua sus arias otoñales, dulce nostalgia de tu voz de seda, que cantará divinos madrigales bajo el palio triunfal de la arboleda. Roza una hoja la dolida frente, visión amada de la blanca mano que me da su caricia transparente, y en un divino espasmo de ansia loca me dé un beso la lluvia, beso hermano del beso deseado de tu boca.
Continúo con otro poema precioso. Se titula Motivos triunfales. Dice: rito, pecado. Eres grave y augusta, eres casi hierática, y te amé en la escultura de tu cuerpo pagano. Tu mirada dormida era quieta y estática, y era un mármol desnudo tu blancor soberano. Un jardín luminoso, una fuente sonora, desmayados los cuerpos en la luz violeta. Un perfume violento exhalaba la flora que abrasaba la carne en ansia secreta. En la hora encantada del jardín principesco, la armonía del verso devanaba en tu oído, encendidos los ojos de un arder satanesco. Tal que un rito pagano a la luz postrímera, como a un dios, en el templo del jardín florecido, me ofrendaste el esvoto de tu cuerpo de cera. Ya me hubiera gustado a mí, cuando empecé a buscar poesía donde aparecieran con evidencia el amor de una mujer por otra mujer, encontrar esos poemas, aunque no lo hubiera descubierto, porque aquí los firmaba como Luciano Sancha Ornil, entonces hubiera seguido pensando que era un hombre el que se lo decía a una mujer. Pero nos faltan estos referentes, nos falta esta visibilidad, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Pues probablemente porque, como decías tú, era mucho más fácil publicar si eras hombre a si eras mujer. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Al margen de, bueno, de a lo que te tienes que enfrentar socialmente, ¿no? Aquí tiene un poema, encontré un poema que es muy curioso porque está escrito con versos de 10 sílabas. Y eso es un verso raro, poco utilizado en la poesía castellana, ¿no? Pues ella lo usaba también, ¿no? En esta época era antes de que empezara el movimiento ultraísta y en el que se utilizaba, pues eso, sonetos, madrigales y versos rimados, en el que estaba la rima, y este en concreto es muy curioso porque está escrito en versos de 10. Se titula Motivos galantes. Dice: y respondió la luna: el jardín exquisito y pagano cobijó tu graciosa silueta. El ocaso, doliente y lejano, te enmarcaba en su cromo violeta. El otoño amarillo, tu hermano, te rezaba una loa secreta. Te acogiste temblando a mi mano y a la luna mirabas inquieta. ¿Si la luna estará enamorada? La pregunta me fue susurrada por tus labios ardientes y rojos. Sí, la luna estará enamorada. Y la luna, en respuesta callada, largamente besaba tus ojos. Y ahora vamos a pasar a la parte de la poesía ultraísta, ¿no? En el que rompe con todo esto. Deja de escribir sonetos, deja de escribir versos rimados y pasa al verso libre, ¿no? Verso libre que no tiene rima, pero no por eso deja de ser poesía, porque sigue teniendo ritmo, ¿no? Eso es lo difícil. A veces dicen que es más difícil escribir verso rimado, ¿no? Yo creo que escribir verso libre es mucho más difícil porque no tiene por qué tener una medida, no tiene por qué tener una rima, pero tiene que tener algo que lo diferencie de otras cosas y que te haga sentir que esto también es poesía, ¿no? Y yo creo que ese es el ritmo. Se titula Crepúsculo sensual. Dice: inquietudes inefables ponían sus largos estremecimientos en mis entrañas. Había llovido. El jardín se abría pomposo, más verde, más carnal. Las rosas grandes y sangrientas se abrían atónitas de los truenos lejanos, al poniente. Una ola de perfumes frescos de agua asaltó mis sentidos. Y yo puse mis manos sobre las rosas, aún mojadas de la lluvia reciente. Mis manos, que temblaban como las estrellas. Mis manos abiertas como pasionarias, pálidas como pasionarias. Tenían mis manos para las rosas una caricia inextinguible, una larga caricia de carne y espíritu. El crepúsculo llenaba de su sangre los senderos, venas henchidas que se abrían delante de mis ojos, ríos alucinantes que el día llenaba de su sangre de vencido. Las rosas palpitaron entre mis dedos abiertos y fue una palpitación de carne tibia, carne estremecida y fragante.
glorioso contacto que rompió el dique de los deseos abocados, y en aquella divina y explosión de inquietudes, el alma se me hizo carne también, carne trémula, enfebrecida, que en incomprensibles ansiedades se hundía ahogándose en los ríos sangrientos del crepúsculo. Precioso. Es precioso. Ahora voy a leer uno que se titula Cuatro vientos, que en algún sitio leí que este era como el ejemplo puro del ultraísmo, ¿no? De lo que transmitía el movimiento ultraísta, ¿no? Que es esto, el volver a lo sencillo, el dejarse de tanta cosa enrevesada y tal, y pasar del sentimentalismo también a las cosas cotidianas y a lo cercano, ¿no? Sin tener un fin, ¿no? Más que el hecho de escribir poesía, expresarte y comunicar con la gente. Se titula Cuatro vientos. Mi balcón, rosa del cristal frente al ocaso. En el río del horizonte naufraga cuatro vientos, nido de águilas de acero, de alas inmóviles y vientres sonoros. Tarde de domingo, cuando se ahoga el sol en el frío fantástico. He aquí los grandes pájaros sonoros, rondel de gaviotas sobre un mar lejano. En la costa ilusoria hay un faro, la torre radiotelegráfica. He aquí los grandes pájaros sonoros, que se elevan, se persiguen y se abaten sobre las lejanas olas imaginarias. Tornan a alzarse, triunfales, como cóndores altivos. Trepidan los vientres locos en una embriaguez de energía. Canto bárbaro de las fuerzas domeñadas. Un pájaro soberbio rasga el cristal del poniente en un vuelo al sol y de pronto aletea, gira y cae. Temblamos, como si la tierra se hubiera removido en una sacudida sísmica. Un pájaro yace inerte y roto sobre la tierra, cara al sol, el corazón del pájaro muerto de una estrella caída y opaca. El río del horizonte, que se había teñido de sangre, se desbordó por los cielos. Te dejan. Esto lo he elegido porque me ha gustado a mí. Es muy bonito. Se llama Poema en el agua. Y dice: íbamos trillando estrellas. Tus manos iban a una caza de estrellas partidas, pero ellas te burlaban, escurriéndose entre tus dedos abiertos. Las palabras, como pájaros, se ahogaban en el agua. Pasaba la brisa, adioses de abanico en nuestras frentes. Tenías un aire desmayado, que te iba bien. Músicas colgaban de tus labios. ¿Y por qué no había de ser esta noche nuestro viaje a la luna? Oh, no tendríamos más que dejarnos caer. Muy bonito. Lo quiero porque es muy bonito. No es más razón. No es más que hablar, porque me ha dado la gana. Este lo he elegido porque me parece como un canto a la utopía, ¿no? Al hacer posible aquello que no es imposible, pues quizá a mujeres libres, ¿no? Vamos allá, a pesar de que no nos reconozcan, de que no sé qué, de que te tengas que enfrentar a que tengas que justificar tantas cosas, ¿no? Pero es un poema de esperanza y de venga, vamos para allá. Se titula El canto nuevo. Oh, cuánto tiempo, hora nuestra, te hemos esperado, cuánto. Oh, cuántas veces tendimos el cable de nuestra mirada limpia al futuro y aplicamos el oído estático al viento, ávidos de distinguir tu música en embrión. Oh, cuántas veces el diamante de nuestro deseo partió el cristal del horizonte buscándote más allá de la aurora. Y al fin te poseemos, hora nuestra. Al fin podremos mecerte en nuestros brazos y escribir tu claro nombre en nuestras frentes. Hermanos, he aquí todo cumplido. Hagamos braserillos en el hueco de nuestras manos para esta llama alargada. El horizonte es la pauta, hermanos. Nuestros martillos, pulidos y brillantes, como uña de mujer,
canten sobre las columnas truncas, sobre los frisos rotos. Tal un vendaval impetuoso borremos todos los caminos, arruinemos todos los puentes, desarraiguemos todos los rosales. Sea todo liso como una laguna para trazar después la ciudad nueva. Tiranos del esfuerzo, nuestros brazos levantarán esta vieja tierra como en una consagración. Un abanico en llamas consumirá las viejas vestiduras y triunfaremos, desnudos y blancos como las estrellas. Los que hemos creado esta hora alcanzaremos todas las audacias. Nosotros edificaremos las pirámides invertidas. Yo creo que esto está escrito en 1920. Si lo hubiera escrito en plena guerra, hubiera sido más duro todavía. Este lo he elegido porque es el primer poema que aparece firmado con su nombre, también en 1920, se titula Hora. Dice: la tarde pegaba su cara a las vidrieras. Vivíamos un verso antiguo desde el fondo del cuarto. El espejo dialogaba con nosotros. Tus palabras se tronchaban las alas contra los cristales. Cambiábamos las manos como bandejas colmadas de los frutos nuevos de todas las promesas. Los labios tímidos apretaban su horca mientras la tarde nos volvía la espalda arrastrando su pena. Aquí un poema que le dedica a un poeta ultraísta que se llama Eugenio Montes. Dice, se titula Es en vano. Dice: detrás de nosotros dejamos un rastro de cadáveres. ¿A cuántos los quisiéramos resucitar y darles su sol y su cantar y su sonrisa? Nada hay que pueda ponerlos en pie. De algunos nos hemos traído el perfume, pero ellos van en sus cajas negras, río abajo. Duro. Pasamos de... También es un poco lo que ha comentado ella, ¿no? Yo creo que muchas veces empiezas, bueno, no sé cuándo empiezas a escribir poesía, pero a veces empiezas a escribir poesía con lo que te emociona, el amor, el deseo, ¿no? Hay mucho deseo en los primeros poemas. Pero claro, cuando luego las circunstancias de tu vida te van metiendo en una vorágine, como puede ser una guerra, como puede ser todo lo que la época que ella vivió, hay otras cosas que te movilizan también, ¿no? Y eso también se refleja en la poesía, ¿no? Y esa dureza. Un poema que es una elegía. Se titula No más que ayer. Debe ser alguna amiga o alguna compañera, quizás, no lo sé. Creíste renacer y estabas yerta. Bien yerta, sí, bien fría. Fatalmente, no podrás hallar que te caliente. Estás definitivamente muerta. Ayer, no más, creías estar cierta que campanas de gloria de repente cantaban por ti y alegremente, para oír la señal, fuiste a la puerta. No más que ayer, pero hoy has escuchado un doblar de campana acompasado que te avisa que ya no estás despierta. Y en vano, junto a ti, la vida grita, porque era de verdad que estaba muerta, y un muerto, de verdad, no resucita. Realmente yo cuando leí este poema no sé si se lo está diciendo a una amiga, una especie de elegía, o a alguien que dice que bien que te has muerto. Aún así es muy bonito. O sea, está hecho con una delicadeza que el que quiera lo va a entender como cuánto la quería, y el que no va a decir, fíjate, qué bien le ha dicho que bien está saliendo. Aquí un soneto, por eso, porque aunque ella con el movimiento ultraísta pues se pasa todo el tema de verso libre y tal, ella manejaba perfectamente la poesía, era una mujer culta y sabía manejarse con la literatura y escribir verso de arte mayor, de arte menor, del que le pusieras. Por lo menos esta es un ejemplo de ello. Soñar siempre. Has jugado y perdiste, eso es la vida.
El ganar o perder no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Todo lo amaste y todo sin medida. ¿Cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada, con un clavo de luz por cada herida? Sobre urdimbres de olvido van tejiendo lanzaderas de ensueño otra esperanza, de un morir cotidiano renaciendo. Porque un nuevo entusiasmo nos transporta a otro ensueño entrevisto en lontananza y en la vida. El soñar es lo que importa. Voy a leer uno que se titula Dios, que es en el que, pues eso, un poco dices, ¿es anarquista y habla de Dios? Pues sí, ¿y por qué no? O sea, quiero decir, yo tengo un amigo que decía, pues se lo inventó él, pero decía, cada persona en la vida puede tener 5 contradicciones. Bueno, pues esta puede ser una. ¿Y por qué no? O sea, yo qué sé, somos humanos y tenemos contradicciones, y cuando te enfrentas a determinadas cosas, pues puedes pensar cualquier cosa, puedes pensar incluso, ¿existirá Dios? Pues ¿por qué no te lo puedes plantear? Mi abuelo era republicano y llevaba una Virgen de la Macarena así de este porte, aquí en el este, ¿no? ¿Era creyente? Pues no, pero era del barrio de la Macarena, era sevillano y él llevaba su Virgen ahí, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Entonces, pues ella escribe esto, ¿no? ¿He de creer en ese Dios absurdo? Ese Dios que hizo al hombre contrahecho y que le señorea por derecho exigiendo lo recto por lo zurdo. ¿Quién inventó ese Dios de horca y cuchillo que creció y se nutrió de guerra santa? Con halagos a Dios el hombre espanta su miedo tenebroso y amarillo. Tan amarillo como la ictericia, enfermedad terrible que se inicia en el vientre poluto de la madre, cuerpo y alma luchando medio a medio para acabar podrido sin remedio, pero tan solo cuando a Dios le cuadre. ¿Existirá o no existirá, no? Pues no sé. Hombre, está claro que tiene sus dudas. Y luego lo voy a leer, es un poquito largo, pero es, no sé si está fechado, pero bueno, el romance del 19 de julio, sí, es el 37 en Barcelona, ¿no? Porque es un poco lo que ha comentado antes Ángeles, de que vuelve, después de estar en el movimiento ultraísta, de ser muy vanguardista, empezar con el verso libre, abandonar la rima, vuelve a la rima. Y no solo vuelve a la rima, vuelve al romance. O sea, el romance es, o sea, el cantar de Miocid, o sea, volver a los encentros de los ancestros. ¿Pero por qué? Porque es lo pegadizo, es lo que el pueblo canta. Y entonces es la manera más directa de llegar, ¿no? Y entonces escribe un romance que se titula 19 de julio y pues, es sobre el tema de lo que es. La vida se paró en seco, fue en el tiempo de la siega. La canción del labio mozo se trocó en dura blasfemia y la hoz dejó en el surco una interrogante abierta. La vida se paró en seco en la ciudad y en la aldea. Se enfrió el horno del pan y sobre el trigo la muela se inmovilizó de pronto sin acabar la tarea. Descansó el macho en el yunque con un apagón de estrellas. La vida se paró en seco, cuajada en gritos de alerta. Aulló el hambre, despertó la legión de la miseria. Husmeó el aire cargado de electrizadas centellas y un puño gigante en alto contó minutos de espera. De este a oeste y desde el norte al mediodía de Iberia corrió el alerta del paria al acecho de sorpresas. Cuidad, los hombres del llano, los de la montaña alerta, los que en la huerta se afanan, los que junio el agua sueñan. Aquí, los descamisados, firme el puño en la herramienta, que herrumbre de viejos hierros nos amaga las muñecas. La vida, toda tembló de temerosa impaciencia. Júbilo de los esclavos. Las noches eran espléndidas, iluminadas de rojo, sonoras de voces. Eran como esa canción sin nombre que el viento arranca a la selva, sacudiendo hasta la entraña del árbol bajo la tierra. Eran crepitar de llamas, despeño de torrenteras, silbidos entre relámpagos, muerte y vida en recia mezcla. Y en medio del torbellino, boca pegada a la tierra, va un suspiro. Hermano, oye. Están en sombra y se aprietan las manos tímidamente sin que ayer se conocieran. Mi madre quedó llorando cuando me marché de pena.
creía en el desamparo si mi muerte acaeciera. Júbilo de los esclavos, júbilo, la boca negra del fusil crea en la noche una ráfaga de estrellas. Y la voz lleva a mi madre, si yo caigo, esta certeza, que aquí dejo 1000 hermanos, valientes que la defiendan, hijos de su misma entraña, aun cuando no los pariera. Júbilo de los esclavos, en julio roja la tierra, como un vientre estremecido recibió la siembra nueva. Yo solo tengo un fragmento del poema El Madrid, Madrid, que era... Es que no me he traído el libro. Porque es lo que viene en esta recopilación, pero lo voy a leer por lo que ha comentado Ángeles, ¿no? Que es uno de sus poemas más representativos, ¿no? O así, por lo menos de esta etapa. Dice: Madrid, corazón del mundo, no ya corazón de España, como túnica de Cristo, malhechores te desgarran. Ay, rondas de Madrid, ríos de sangre y de lágrimas, tus noches no son tus noches, llenas de luz hasta el alba. Son pavorosos abismos en cuyas entrañas revientan frutos de fuego maduros de vieja saña. Casi el último poema que voy a leer es el que se titula Sonetos de la desesperanza, que empiezan con ese verso que utilizó América como epitafio, ¿no? del sepelio de Lucía. Pero ¿es verdad que la esperanza ha muerto? ¿Es verdad que toqué ya la frontera de mi destino? Dios, ¿y será cierto que no me encenderá otra primavera? Ya no veré altamares, solo un puerto de sirenas varadas que exaspera mi ansiedad, condenada a un punto muerto, contar, pesar, medir lo que yo era. La catarata de mi sangre ardiendo se espesa en lento arroyo y en mi frente ya no canta una alondra cada día. Qué desesperación voraz y fiera, sentir que el ascua del vivir se enfría, que ya no espero nada. ¿Y Dios me espera? El último es, no sé si es verdad, esto ya es una pregunta, o aquí se titula Himno de Mujeres Libres. Sí. Es el Himno de Mujeres Libres, pues entonces yo creo que es lo que toca, ¿no? Terminar con el Himno de Mujeres Libres. Dice: puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición, modelemos la arcilla caliente de un mundo nacido del dolor. Que el pasado se hunda en la nada. ¿Qué nos importa el ayer? Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Adelante, mujeres del mundo, con el puño elevado al azul, por rutas ardientes, adelante, de cara a la luz.